Buenos días a todos los compañeros de la prensa, nacional, local e internacional. Damos la bienvenida a nuestro candidato por el MAS y PSP, el señor Luis Arce Catacora, quien también está acompañado por Gerardo García, en representación del Movimiento al Socialismo. Tenemos también a Teodoro Mamani, de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos, al compañero Arpi, del equipo de interculturalidad, y también a nuestros dirigentes nacionales del MAS. A continuación, vamos a invitar a nuestro candidato Luis Arce Catacora, quien va a brindar esta conferencia de prensa. Muy buenos días a los amigos de la prensa, saludar a nuestro vicepresidente del instrumento del MAS PSP, a nuestros miembros de la Dirección Nacional que nos acompañan en esta oportunidad. Lo que nosotros queremos ahora es presentar un poco el análisis y la evaluación que hemos hecho en el Movimiento al Socialismo sobre el Decreto Supremo de Reactivación y Generación de Empleo que el gobierno de facto ha emitido la anterior semana. No sin antes empezar esta reunión haciendo un homenaje a una mujer valerosa, luchadora, que es la compañera Silvia Lazarte, que nos ha abandonado en este mundo y que ojalá que esté muy, pero muy tranquila ahora, luego de haber atravesado duros momentos con su enfermedad en Santa Cruz y en Cochabamba. A ella, nuestro reconocimiento, nuestra más profunda admiración por esa convicción luchadora, y ha sido, como ustedes saben, nuestra presidenta de la histórica Asamblea Constituyente que dio lugar a la nueva Constitución Política del Estado que hoy gozamos los bolivianos. Yo quiero empezar con el tema que nos ocupa, haciendo una rememoración de lo que ha venido ocurriendo rápidamente en el tema económico en los últimos meses. Primero, hay una disminución muy severa de la economía en el cuarto trimestre de la anterior gestión, 2019, donde hemos crecido, como todos sabemos, porque el Instituto Nacional de Estadística ha sacado un crecimiento de apenas el 1,1%, y hace días no más, el propio Instituto Nacional de Estadística sacaba un indicador mucho más preocupante aún, que al mes de marzo tendríamos, de acuerdo al Índice Global de Actividad Económica, el IGAE, una caída de la actividad económica del 5,6%. Estamos atravesando duros momentos, como nosotros lo habíamos anticipado, y las medidas de política económica y social que deberían haberse adoptado oportunamente no se lo hicieron. Hay mucha improvisación, hay mucha descoordinación de políticas económicas, sociales, que están repercutiendo en resultados nefastos en este momento en el manejo de la pandemia, no solamente eso, pero por supuesto también en el tema económico, que es la preocupación que tenemos. Hemos denunciado también en muchas oportunidades por varios medios de comunicación que este gobierno está tomándose atribuciones y está anticipándose y está hipotecando varias cosas que debería ser un gobierno legítima y democráticamente elegido. Lamentablemente, se ha negociado el precio y volúmenes de gas con los resultados que hoy tenemos, y además de haber aceptado una vergonzosa cláusula de fuerza mayor que hoy está representando que el IDH y las regalías en el país prácticamente disminuyan al mínimo. Se está intentando negociar los recursos naturales de litio tras haber parado el proyecto de la industrialización que teníamos avanzado, y se ha detenido la planta de urea, donde ya hemos perdido más de 90 millones de dólares por no hacerla funcionar desde el mes de noviembre
por temas absolutamente ideológicos y políticos, porque inclusive yo veía en los periódicos desde la Ciudad de México que estaban intentando cambiar de lugar como si fuera un rompecabezas, donde se trata de producir, porque hoy Bolivia necesita recursos. Yo quiero empezar, si me acompañan con las diapositivas, por favor. Este es el primer cuadro que queremos mostrar, que es el resumen de todo lo que es el decreto de más de 21 páginas, donde se detallan varios fondos. Ahí tenemos el Fondo de Reactivación Post-COVID, el Programa Intensivo de Empleo, el Fondo de Garantía Sectorial, el Fondo de Financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa, el Fondo de Garantía para el Crédito de Vivienda Social y Solidaria, que están involucrados en el decreto que hago mención. Solamente para mostrarles dónde está la farsa en este decreto. De acuerdo a ellos mismos, se requiere una inversión de 2.671 millones de dólares. Ahí tenemos en bolivianos, son 18.320, y la cifra en dólares para que ustedes magnifiquen el monto que se requeriría para poner en vigencia estos planes. Estamos hablando de 2.671 millones de dólares que se necesitarían para supuestamente preservar el empleo en el país. De diferentes formas, y donde hay un énfasis fundamental, porque miren, en las cifras es muy contundente. Tenemos 15 millones solamente destinados a preservar el empleo. De los 2.000 millones, 15 millones al empleo. Y para las microempresas tenemos 17 millones de dólares. ¿Dónde está el grueso de la inversión? En el Fondo de Reactivación, que está destinada a la gran empresa privada. Entonces, estamos ya de regreso al neoliberalismo, donde la concentración del ingreso y donde la política económica trabajaba para los más ricos, ¿verdad? Eso estamos volviendo con las cifras que ustedes pueden ver acá. Lo mismo, los otros programas, el Fondo de Garantía de Crédito de Vivienda Social de 729 millones de dólares, parecería una cifra interesante, pero esos 729 millones provienen del aporte de los propios trabajadores. Porque lo que antes nosotros construíamos viviendas para regalarles a los trabajadores en nuestro gobierno, hoy van a recibir esas viviendas, pero al crédito. Eso es lo que ha planteado este fondo. Entonces, vean ustedes, cuando uno hace una evaluación de qué realmente tenemos acá, es un programa absolutamente defectuoso y es simplemente demagógico, porque no existe esta plata. He buscado y rebuscado en entre líneas, inclusive en cada uno de los párrafos de los decretos supremos, y poco hacen referencia a que esta plata vendría del tesoro del endeudamiento, pero nunca dicen cuánto del tesoro, no dicen cuánto del endeudamiento. No hay claridad. ¿Por qué no hay claridad? Porque no saben de dónde van a sacar la plata. Esto es simplemente un afán demagógico. Esto es parte de la campaña de la agrupación Juntos en estas elecciones. No es algo que vaya a resolver los problemas que los bolivianos necesitamos. Siguiente, por favor. Tenemos otros programas como el sector agropecuario, minero, turismo, el sector aéreo, en fin, telecomunicaciones y otros, que nosotros lamentamos que se haya tomado nuestras propuestas, no solamente en este campo económico, hemos visto también en el tema de resolución, por ejemplo, de las pensiones escolares, que han tomado nuestras ideas, muchas de nuestras ideas. El tema de los bonos también ha sido nuestras ideas, como ustedes conocen, pero muchas de esas ideas han sido mal llevadas a cabo. Si ustedes quieren, las copias nunca son pues lo mismo que el original. No se entiende cómo funciona la economía y la sociedad boliviana, y se han hecho políticas económicas y sociales que sencillamente no condicen con la realidad económica y social boliviana. Por eso es que no funcionan. Por eso es que cuando tienen que pagar un bono, no funciona el sistema, postergan otros 5 días más, y al final, cuando la gente va a cobrar, como ustedes han visto en el tema de los bonos, sigue sin cobrar mucha gente esos beneficios sociales.
En esta materia también existe exactamente la misma problemática. En el sector agropecuario se da plata para la investigación, para los pequeños, pero también para los grandes productores. Ahí está la gran diferencia que encontramos con nuestras políticas económicas. Esto va a fomentar fundamentalmente a los grandes. El sector minero, también ideas, buena voluntad, pero no hay nada concreto. Se dice que se estudiará, se hará, se evaluará. No se dice qué se va a hacer. Simplemente muchos de estos sectores han entrado por rellenar en el decreto supremo. En el tema del sector turismo, vergonzoso planteamiento de que los empleados públicos tengan que salir de vacaciones para hacer turismo interno. Pero nada más. En el sector aéreo, que bueno, ahí hay un tema que nosotros estamos preocupados porque ahora todas las aerolíneas que vengan a operar en el país van a tener el precio preferencial del jet fuel a precios domésticos, nacionales. ¿A quién está beneficiando esto? Es la siguiente pregunta, ¿verdad? Y está claro para todos nosotros. Toda la oligarquía que apoyó el golpe de Estado del mes de noviembre, hoy está recibiendo la factura, el pago. Siguiente, por favor. Hay contradicciones, por decirlo menos, en estos decretos. Algunos de ellas, de estas contradicciones. La primera, se ha anunciado que toda la política que se pretende hacer con los bancos, por ejemplo, de fomentar, de darles, de inyectarles liquidez, por lo tanto, el diagnóstico que uno deduce que ha hecho este gobierno es que no hay liquidez. Pero plantea como un elemento de fondeo de toditos estos programas la emisión de títulos en el mercado doméstico, y eso se hace cuando en la economía hay liquidez para poder captar los recursos a través del BDP, porque esto es muy sencillo. Lo están poniendo al BDP, que es nuestro banco. Nosotros lo hemos creado un 31 de diciembre del año 2006, hemos creado nosotros el Banco de Desarrollo Productivo para que fomente el crédito productivo justamente, y lo han puesto como financiador. Pero ¿cómo financia el BDP si no tiene plata? Va a emitir títulos en el mercado. Eso es lo que está planteando el decreto. Para muchos de los programas que hemos visto en la primera lámina, esos títulos que va a emitir el BDP y los va a vender en el mercado para captar recursos y a su vez prestar a la banca. Imagínense ustedes, el BDP hace el trabajo, se endeuda el BDP para darle la plata al sistema financiero para que preste y gane dinero. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Es decir, por una parte, no hay liquidez, pero se le dice al BDP que entre al mercado donde debería haber liquidez para colocar los títulos y captar esa liquidez que iría a los bancos. Es un absurdo. De un bolsillo va a ir a otro bolsillo. No hay mayor incremento de liquidez en la propuesta de este decreto supremo y sus artículos. Contradicción, por lo tanto. Lo otro, garantizar la otorgación de créditos a sectores poblacionales con más bajos ingresos. ¿Cómo puede ser eso si la intención era esa? ¿Por qué eliminaron pues el 20% del financiamiento que nosotros habíamos dicho que eso no debería cobrar los bancos, y que hoy, por definición de este gobierno, la banca ha empezado a cobrar el 20% de aporte de las personas por el crédito de vivienda? Si les interesaría realmente que la gente acceda al crédito, deberían haber obrado como nosotros cuando la gente se prestaba el 100% del sistema financiero y no ponía el 20%, porque eso lo garantizaba el fideicomiso que nosotros hacíamos con las utilidades de los propietarios de los bancos, como ustedes recordarán. Entonces, es una falsedad. También eliminaron, o más bien disminuyeron los límites de las entidades financieras para que se vaya a prestar al crédito productivo y de vivienda de interés social. Nosotros establecimos un decreto donde el 60% de la cartera de los bancos debería dirigirse al crédito de productivo y crédito de vivienda de interés social, recordarán ustedes. Hoy eso se ha reducido al 50%. ¿Quiénes son los damnificados? Por supuesto, la gente que accede para comprarse su vivienda, la gente que accede a ese crédito para comprarse su departamento, o esa gente que puede hacer un emprendimiento productivo, que ahora ve mermada la potencialidad de poder prestarse del sistema financiero. Entonces, ¿estamos fomentando la producción con esto? ¿O estamos fomentando a la gente que tiene menos recursos el acceso al crédito? Claramente no.
En el decreto supremo, y es otra contradicción, ¿no? Ellos nunca han querido decir que las tasas sean, como usted sabe, se recordarán, siempre criticaban que nosotros determinábamos las tasas de interés por decreto supremo. Ahora ellos están estableciendo que para el FOGAVIS, que es el Fondo de Vivienda Social y Solidaria, que lo han llamado ellos, van a determinar las tasas de interés por decreto. Contradicciones con lo que dicen y con lo que hacen. Siguiente, por favor. Se crearán empleos. Casi no escuchan. Y por otro lado, el sector público está disminuyendo servicios personales y está poniendo en riesgo la contratación de personal por parte de nuestras empresas públicas, que así lo necesitan. Entonces, ¿dónde se genera el empleo? Dicen que apoyarán la demanda. Básicamente, no hay nada que esté sustentando el apoyo a la demanda como retóricamente dicen ellos, pero en la práctica no hay nada en el decreto supremo que vaya a potenciar la demanda interna, que ha sido siempre desde nuestra política económica lo que hemos impulsado, el mercado interno con la demanda interna, con el consumo, con la inversión interna. Ellos que están haciendo básicamente es apoyar la oferta. Hemos regresado, por lo tanto, en el mejor de los esplendores del modelo neoliberal. El modelo neoliberal, como varias veces lo hemos señalado, apunta a fortalecer la oferta y no la demanda. Y en un momento de pandemia y de cuarentena, el efecto es por la oferta, pero también por la demanda. Por lo tanto, no existe una solución real al problema económico del país, porque simplemente no se aborda la totalidad de la problemática, y cuando se quiere abordar la problemática no hay recursos, es demagogia, no existe absolutamente nada claro, se miente al pueblo. Siguiente, por favor. Se está vulnerando las autonomías porque se está imponiendo varias cosas a los gobiernos municipales y gobiernos departamentales. Cuando nosotros aprobamos la ley de autonomías, ahí pusimos claramente que hay que coordinar, no se puede imponer. Nosotros hemos sido muy cuidadosos, siempre en toda la normativa que hemos sacado en nuestro gobierno del movimiento al socialismo, de no obligar a nada a municipios y gobernaciones, porque la normativa de un decreto supremo no alcanza, pues, a violar las autonomías. En cambio, este decreto, desde nuestro punto de vista, está queriendo imponer políticas a municipios y gobernaciones. Por lo tanto, violación de autonomía de estos subnacionales. Siguiente, por favor. En realidad, en el fondo, lo que estamos viendo es la reposición del modelo neoliberal frente a nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, ahora de una manera flagrante y con decreto. Hasta aquí, las acciones de imponer el neoliberalismo han sido con hechos, con acciones y no con decretos supremos. Hoy, con este decreto, claramente la intencionalidad de retornar a determinar la política económica con el modelo neoliberal es francamente evidente, como lo vamos a ver más adelante. Uno de ellos, el camino a la privatización. Se está condenando a cerrar nuestras empresas públicas. Bueno. ¿Por qué decimos eso? Se les está obligando no solamente a nuestras empresas públicas, a no recurrir a un centavo del tesoro ahora, no va a haber plata para nuestras empresas públicas, eso lo dice textualmente el decreto supremo, sino que hoy las empresas públicas están enfrentando los similares problemas que las empresas privadas. Por ser empresas públicas no tienen que enfrentar costos, no están pagando salarios como lo hacen las empresas privadas, no están enfrentando los mismos problemas nuestras empresas públicas. Por supuesto que sí, pero el tratamiento de la política de este gobierno a nuestras empresas públicas, bastión del desarrollo, fuente de ingresos para pagar el bono Juancito Pinto, por ejemplo, están siendo mermadas, están siendo llevadas al abismo. ¿Por qué? Porque sencillamente se les pide un plan de factibilidad de corto plazo a muchas de las empresas públicas. Veamos el caso de la mina Huanuni, por ejemplo, que hoy está en problemas. A la empresa Pinto, que está en problemas. Mi Teleférico, ABOA, que en pocos meses de gestión este gobierno los está llevando a la quiebra por una mala gestión.
¿Por qué en nuestro gobierno funcionaban bien las empresas públicas y por qué con este gobierno no funcionan bien las empresas públicas? Por un mal manejo. Y eso es lo que estaba evidenciándose ahora. Ahora se les obliga a tener un plan de corto plazo, un plan de factibilidad de corto plazo, un plan de negocios, y si no eso no es factible, bueno, tiene que acomodarse, dice el decreto, a la reducción fiscal, vale decir, recorte fiscal. Eso es básicamente privatizar, quieren eliminar nuestras empresas públicas. El trasfondo de esto es la privatización. Ya están sucediendo en nuestras empresas públicas despidos a los trabajadores, y eso reduce la demanda interna, lo que una vez más desmiente que ellos quieren incrementar la demanda. No han entendido cómo funciona la economía boliviana. Y entonces están llevando a la quiebra a nuestras empresas públicas. No ha ocurrido como con las empresas privadas, que este gobierno ha diseñado un fondo para salvataje, para que las empresas puedan prestarse. ¿Recuerdan ustedes? Un fondo para prestarse y pagar salarios. Sacaron eso como una medida. ¿Por qué no sacaron eso para nuestras empresas públicas? ¿Por qué las empresas públicas tienen que enfrentar el problema solas y la empresa privada, que no estamos diciendo que esté mal, pero estamos reclamando por nuestras empresas públicas, no han recibido el mismo trato? No existe ninguna política que vaya a sustentar, a fomentar, a fortalecer la empresa pública, que ha sido un bastión de nuestro modelo económico para que crezca la economía, para que se genere ingreso, desarrollo, para que se disminuya la pobreza, para que se disminuya el desempleo, para que aumente la esperanza de vida en el país y para que disminuya la diferencia entre ricos y pobres. Eso es un elemento muy importante del decreto. Siguiente, por favor. ¿Quiénes se benefician? ¿Quiénes son los que van a ganar con este decreto supremo? Primera instancia, la banca. Todos estos fondos, muchos de ellos, quien se va a endeudar, decía yo, es el Banco de Desarrollo Productivo, pero la plata va a ser entregada para que sea administrada por el sistema financiero. Los bancos, las entidades financieras, que sin sudarse la camiseta van a tener los recursos para poder ganar plata. Eso es lo que estamos viendo, y esto nos recuerda a un viejo decreto. Para quienes tenemos canitas encima, nos recordamos, no al viejo decreto 21060 del 29 de agosto del 85, sino a un decreto del 1987, a julio del 87, el famoso 21660 de Paz Extensoro también, que lanzó su decreto de reactivación, y que esto nos recuerda porque era exactamente eso. Hagamos un decreto de reactivación donde los más favorecidos salgan los bancos, y eso es lo que están haciendo con este decreto supremo. Los más favorecidos, sin sudar la camiseta, sin captar recursos, sino que van a ser entregados por lo que el Estado va a hacer, va a prestar y va a ganar plata la banca. Primer ganador de esto. Pero también la gran empresa, como hemos visto, los grandes recursos van a ir para los grandes empresarios. Estos van a obtener recursos de la banca sin condicionamiento previo por el tema. No hay nada que les condicione a garantizar el empleo. Este decreto no está buscando mejorar las condiciones y preservar el empleo como ellos dicen, porque no hay ninguna condición de quien se preste de estos fondos para mantener el empleo tengan la obligatoriedad de mantener o metas de garantizar el empleo en esas empresas que se vayan a prestar estos recursos. Por lo tanto tomen la plata, hagan lo que quieran con la plata y no les pongo ninguna condición sobre los despidos que ustedes puedan hacer a los empleados del sector privado. Y eso estamos viendo, ¿verdad? Muchos de sus propios colegas de ustedes ya están siendo despedidos en medios de comunicación. Pero peores situaciones están enfrentando a nuestros hermanos obreros en las fábricas, donde solo se los está obligando a reducir, a aceptar reducciones de salarios. Se los está obligando a que sus vacaciones sean utilizadas durante la pandemia, que se los está obligando a reducir, y no solamente al personal obrero, sino inclusive al personal profesional, los técnicos, los gerentes, los auditores de las empresas de nuestro país.
esa condicionalidad se está poniendo para preservar su empleo en las empresas privadas. ¿Dónde está, por lo tanto, la obligatoriedad de preservar empleos en este decreto supremo? Ninguno. Aquí es: toma la plata, haz lo que quieras, resuelve tu problema como empresa, pero no te preocupes del empleo. Eso es lo que significa este decreto. Se priorizan exportaciones, no tenemos problema en que se hagan políticas para exportación, pero donde está el problema es que hoy la demanda mundial ha caído, la recesión es mundial, no es solamente en Bolivia. Y entonces, ¿cómo queremos exportar cuando el mercado internacional está deprimido? Es un error total de estrategia, es demagógico. Este es un decreto absolutamente demagógico, electoralista, para que la gente crea que este gobierno quiere hacer algo por el empleo y la economía del país. Siguiente, por favor. ¿Quiénes van a perder? Porque hay ganadores y perdedores. Con este decreto, la micro y pequeña empresa va a perder porque los montos que va a recibir de beneficio son los más bajos, como hemos visto con respecto a la empresa grande. Los municipios del área rural, porque con una clara tendencia política se excluye de hacer programas de beneficios, de dinero hacia los municipios del área rural. Solo se habla de los municipios capitales de departamento y el Alto. A ellos se va a beneficiar, a ellos está dirigido el dinero y no a los municipios del área rural. ¿Por qué? ¿Por qué se hace eso? Nuevamente, están yendo a su nicho de votación y no están yendo a resolver los problemas de la ciudadanía y del pueblo boliviano en su conjunto. Los trabajadores, porque van a perder empleos. Los pobres no van a tener posibilidad de ingresos porque no se incorpora absolutamente nada para el tema de la demanda, como he señalado. Y en final, el pueblo boliviano, porque al final el pueblo boliviano es el que pagaría todo el endeudamiento externo que vendría a financiar estos programas, más de 2.600 millones de dólares que hemos mencionado. Vean ustedes, esos son los perdedores. Siguiente, por favor. Hay promesas no cumplidas en este gobierno. El 1 de mayo, demagógicamente también, cuando sacaba la presidenta de facto una salutación a nuestra Central Obrera Boliviana, prometió un plan de trabajo de 600.000 empleos. No hay nada hasta ahora. Recordamos eso a la población. El decreto supremo 4216 planteó 1.500 millones de dólares para la micro y pequeña empresa, que hoy nuestros pequeños empresarios dicen: no hay esa plata cuando van a los bancos, no hay la ayuda a los bancos. Por lo tanto, engaño tras engaño, mentira tras mentira, demagogia tras demagogia de este gobierno. No hay nada que sustente la economía del país con este decreto y con las políticas económicas de este gobierno. Finalmente, primero, como no establece en ninguna parte del decreto supremo la obligatoriedad que tiene el empresariado que se beneficie de estos programas de garantizar el empleo, este decreto supremo no busca garantizar el empleo, busca otras cosas. Nosotros lo planteamos, recuerdan ustedes, en un video que hemos lanzado, que este gobierno, al empezar la pandemia, debería haber sacado un decreto supremo para prohibir el despido de trabajadores del sector público y privado durante la pandemia. Recordarán ustedes, no sacaron ese decreto. Ese es el decreto que necesita el país para garantizar las fuentes de trabajo, y no esta demagogia que en realidad es una invitación a que el empresariado saque a la gente a la calle, como ya lo está haciendo, y que reciba dinero supuestamente a cambio de generar empleo. También emitieron normas para que las empresas privadas se beneficien de créditos para el pago de planillas, y nosotros exigimos también al gobierno que saque un programa similar para que este gobierno tenga un fondo para que se paguen las planillas también de las empresas del sector público.
Aquí hay un tratamiento absolutamente desequilibrado entre las empresas públicas y las empresas privadas. Todo para las empresas privadas no está mal, pero también para las empresas públicas. Eso es lo que reclamamos. Eso es lo que no existe, eso es lo que no va a haber, porque prima el enfoque neoliberal. Es decir, que el Estado desaparezca de la economía. En todos los capítulos de este decreto supremo, se deja a discrecionalidad de los ministerios la priorización de quién va a recibir el beneficio. Es un instrumento político para decir, si tú trabajas conmigo, yo te voy a dar el crédito. Si tú trabajas conmigo, yo te voy a dar los beneficios que estoy estableciendo en el decreto supremo. Cada uno de los sectores, en el sector agropecuario, en el sector de la generación de empleo, inclusive de la microempresa, la prerrogativa, la priorización, lo tienen los ministerios. Por lo tanto, no va a haber un criterio técnico detrás para determinar qué proyecto es o no es viable en este sentido. No solamente se menciona como beneficiarios a los municipios capitales de departamento, como mencionaba, dejando al lado al sector municipal del área rural. Es, por lo tanto, una norma política y demagógica. Y como lo mencionaba, esta es una mala copia de todas las propuestas que hemos hecho. Nosotros propusimos muchas cosas para que este gobierno pueda mejorar la economía y la calidad de vida de la gente. Nos han copiado algunas, pero nos han copiado mal. Y por eso es que la economía no va a funcionar, y por eso es que todavía el pueblo boliviano está sufriendo serias consecuencias de los desaciertos, de las improvisaciones del gobierno de turno. Finalmente, como lo mencionábamos, todo esto busca aumentar el caudal de votaciones de un gobierno absolutamente deteriorado por hechos de corrupción, uso indebido de bienes, nepotismo, incremento del narcotráfico en este gobierno. Busca con estos elementos ganar unos votitos más y está apuntando a su masa electoral en las ciudades, en el empresariado, con la pequeña empresa, con todo lo que puedan ellos ganar ahora, sujeto a que se beneficien de los diferentes programas que se han planteado en este decreto supremo. Es extremadamente político esto, nada que ver para poder resolver los problemas de la economía nacional. Eso es lo que queríamos informarles. Gracias.